del que hoy cumplimos 200 años, que es el discurso de Angostura, separado justamente del proceso. La historia siempre tiene que ver hacia los procesos de construcción y de manera en que se van produciendo. Y porque al verlos justamente como proceso, nosotros nos sirven muchísimo más. Nos sirven en tanto tienen dos funciones, ¿no? Uno de la comprensión del momento que están viviéndose. ¿Cuáles son las contradicciones, las causas, las maneras en que se construye el momento y el discurso que se está produciendo, el hecho histórico que se está produciendo, la confrontación que se está produciendo? Pero además también para podernos evocar profundamente qué es lo que, digamos, que la historia tenga también esa capacidad de provocación de emociones que efectivamente tiene que tener. De emociones que son vinculadas a la virtud, como lo diría, y lo dice repetidamente el libertador Simón Bolívar, dice, veamos la historia y entonces en ver la historia está buscando ver la virtud. Y nosotros cuando estamos hablando de la Revolución de Independencia y de nuestros bicentenarios estamos viendo un ejemplo de virtud, pero además también un ejemplo de combate, como diría también el comandante Chávez, como recalcado permanentemente. Porque vernos como pueblo luchador, como pueblo que es capaz de luchar y pensar, de construirse un espacio en el mundo, de ser original, de mantener esa originalidad y esa entereza e integridad moral y ética en cualquier circunstancia, con la disposición además a usar las armas y el cerebro, a trabajar con el trabajo y el corazón, con la disposición mayor de ánimo y el mayor desprendimiento. En toda circunstancia es buena parte de lo que nos hace, nos permite poder resistir en los momentos más difíciles. Y este es uno de esos, ¿no? Por cierto. Entonces, poderlo entender como proceso. Y entendiendo como proceso, uno termina entendiendo que la historia uno la interroga, decía alguien, y es prácticamente parte de la vocación del Centro Nacional de Historia, uno siempre la interroga desde el presente y preguntando por su futuro. Y si nosotros preguntamos hoy por el discurso de Angostura, siempre estamos preguntando por su vigencia. Y si preguntamos por los años que están, en los cuales se produce y el contexto en el cual se produce el discurso de Angostura, estamos preguntando por su vigencia, por lo que nos dice hoy y por lo que nos puede decir sobre nuestro futuro y nuestras posibilidades de seguir adelante con la importantísima, con la vital tarea, con la tarea que no tiene, digamos, otra comparación, que es la de construcción de una república. Estos años 2018-2019, que yo creo que los vamos a tener que recordar permanentemente como históricos, son también bicentenarios de 1818 y 1819. Y son unos actos que uno tendría que poder hacer en memoria para poderle dar contexto al discurso. Y de eso a mí me gusta recalcar primero el hecho de que nosotros cuando estamos hablando del ciclo bicentenario estamos hablando del ciclo de una revolución. Y de una revolución con contradicciones, pasos adelante y pasos atrás. La revolución de independencia no es un camino de flores, es un camino de sacrificios, pero también es un camino de contradicciones y de pelea. Nosotros deberíamos recordar que ese 1818 llega el Ejército Libertador y llega la República de un camino que ha sido muy duro. Apenas en 1814 justamente la guerra, la Segunda República cae en manos de lo que es una guerra civil. Y una guerra civil que nos dice que nosotros como pueblo conocemos una guerra civil y eso corre por nuestra sangre. Y esa guerra civil que recordamos en 1814, que es la base por la cual cae la Segunda República, por la cual termina produciéndose la emigración oriente, la cual efectivamente se resiste en la victoria y es justamente la que conmemorábamos para el 12 de febrero como una batalla de resistencia. Es una batalla de resistencia contra las fuerzas de Boves y de Morales. Y fuerzas de Boves y Morales que están constituidas fundamentalmente por pueblo venezolano pardo, por pueblo venezolano negro, por pueblo venezolano indio, por gente alzada contra la república que no entendían, ¿no? Esa república que era fundamentalmente una república oligárquica y que puestos enfrente del dilema entre república y monarquía, resulta que la mayor parte del pueblo venezolano estaba gritando vivas a un Fernando VII que no conocía, porque al que sí conocía era el enemigo y el inconveniente que tenía enfrente. Nuestro pueblo puede actuar cegado
cuando no tiene suficiente capacidad de poder generar la unidad, la fuerza, el sentido histórico que se va a ir construyendo desde la caída de esa Segunda República hasta el tema de Angostura y los años siguientes. Ese elemento, bueno, decía, justamente en la victoria lo que está haciendo Rivas es detener las fuerzas que vienen cortando cabezas, pues además nos recuerdan que efectivamente qué es una guerra, y es una cosa que nosotros también tenemos que ponerlo siempre sobre el tapete. Pues pareciera que una guerra es un elegante enfrentamiento entre dos ejércitos que van tiro para acá y tiro para allá, y el coronel perfectamente lo sabe que de eso no se trata. Las escenas fundamentales de una guerra, pues uno podría describir así una batalla, pero las escenas fundamentales de una guerra tienen que ver con los abastecimientos y los desabastecimientos, con el terror y la amenaza, con los movimientos de distracción y la ubicación de fuerza, con las maneras de logística y con las maneras de proveerse la logística y con las formas de poder garantizar el armamento y de poder presentar frentes armados y hacer alianzas y de ganar moralmente las batallas. Una guerra es también un montón de desgracia, porque lo que ha pasado y lo que pasó en Venezuela desde 1811 hasta 1818 y todavía después es una sangría horrenda. Describe Brito Figueroa que para 1817 el ejército que nosotros teníamos como ejército venezolano era un ejército que primero andaba cabalgando a pelo, y cabalgaba a pelo porque en buena parte se habían tenido que comer las sillas de montar y los aperos, porque comida efectivamente no tenían, como no tenían uniforme ni botas, como lo que tenían era pura desgracia. Nosotros teníamos un montón de haciendas quemadas y destruidas, y esas haciendas quemadas y destruidas fueron quemadas desde 1813, pero también en 1814, y en 1814 se convirtieron en una sangría espantosa, en que la mayor parte de los muertos, como va a ser la mayor parte de los muertos de la guerra de independencia, no ocurren en los campos de batalla, ocurren fuera de los campos de batalla, en las venganzas y en las contravenganzas, en las violaciones y quemas de pueblos, en la destrucción de los sitios en que estamos. Cosa buena de recordar, porque cuando uno habla de historia no habla de una cosa que pasó, sino de una cosa que va pasando. Está hablando permanentemente de un proceso. Y decía que ese proceso de 1814, con la crueldad que tiene, termina expulsando a las tropas libertadoras. Y nos queda en Venezuela solamente unos focos de resistencia en Oriente, con los libertadores de Oriente que batallan fundamentalmente como en guerra de guerrilla y en el llano con lo que van a hacer después las fuerzas de paz. Pero ahí la mayor parte del ejército sale, ¿no? Primero sale a Cartagena y en el caso de Bolívar termina yendo a Jamaica. En Jamaica agota los esfuerzos para que los británicos le brinden el apoyo para poder recuperar la república. Y hay otro ejemplo allí tremendo de lo que quiere decir cuando uno hablamos del ciclo bicentenario, que estamos hablando de una gente que llega a Jamaica, de un Bolívar que era uno de los hombres más ricos de Venezuela y uno de los más ricos de América, de acuerdo con los reportes de los españoles, aunque pareciera que no tanto, o sea, que hay como exageraciones, ¿verdad?, al respecto, Omar, pero muy rico, que en ese momento está en la absoluta pobreza y está pidiendo fiados para poder conseguir cómo pagar su hospedaje en Jamaica, que está en condición de derrota, sintiéndose además profundamente responsable del montón de sangría y de dificultades que efectivamente estaban allí, estaba cargando con la derrota. Y en Jamaica lo que está haciendo Bolívar no es ver cómo se rinde o se retira, sino que lo que está haciendo Bolívar es ver cómo reemprende inmediatamente, cómo reinterpreta el momento y cómo reemprende la reconquista de Venezuela. Y todos los días de Jamaica son días tratando de conseguir el apoyo británico y el apoyo norteamericano. Y ese apoyo norteamericano Bolívar le tenía una apuesta muy importante, y es por una cosa muy lógica si uno la ve, porque Estados Unidos era colonia británica, colonia europea, y se acababan de liberar de la colonia europea. Eran como el ejemplo de lo que podía ser una nación nueva en América, una república en América. Y sin embargo, tanto los británicos como los norteamericanos le dan la espalda. Y como veré, porque yo voy a tratar de decirlo un poquito rápido porque es tiempo estrecho, por una doctrina que todavía es doctrina viva y que es aquella que todavía Trump levanta como doctrina propia de Estados Unidos en las Naciones Unidas en su último discurso, que es la doctrina Monroe. Está pensando sistemáticamente Estados Unidos, la élite de Estados Unidos, la élite gobernante de Estados Unidos, esa a la cual Duque le atribuye
papel en la liberación de independencia que no sé de dónde saca. Esa élite de Estados Unidos piensa y pone en carta que la élite de Estados que no le conviene la independencia de Hispanoamérica y que para ellos es preferible que América se mantenga, América Meridional, nuestra América, nosotros nos mantengamos bajo dominio español hasta que ellos tuvieran la fuerza, la capacidad y la población suficiente para ir tomando el dominio sobre el conjunto de América. Y esa doctrina la mantienen, y la mantienen en algún episodio que rápidamente también contaré más adelante. Pero entonces no cuenta ni con el británico por la solidaridad interimperial, ni con el norteamericano. Y de Jamaica sale a uno de los que es los cambios más importantes que nosotros tendríamos que tener también metidos también en la sangre y en nuestras deudas como país, que va a Haití. Y es Haití la primera república de América, porque Haití se liberó en 1801, si no me equivoco, Omar, 1801, librando batalla y guerra abierta de los esclavizados, de los negros, de los afrodescendientes, contra el imperio francés, y lo corren, lo derrotan infamantemente, y es una derrota que además Haití todavía está pagando, porque Francia en las alianzas interimperialistas le impone a Haití luego y posteriormente el pago de todas las deudas por haberle expropiado su propiedad, de la cual es la más importante. La propiedad era la de los seres humanos, y pagando su independencia todavía Haití se mantiene en la pobreza y mantiene una lucha en la cual nosotros somos hermanos hasta el nivel en que quien es determinante para que vuelva y se reinicie la lucha por la independencia de Venezuela es precisamente Haití, y es el general Petión quien brinda al libertador los pertrechos, los barcos, los soldados, con los cuales puede volver a ingresar a Venezuela hacia 1816, hacia 1816. Entonces, nosotros con esa deuda Haití, y con una deuda que va pegada al cambio que se va produciendo en el perfil de la Revolución Venezolana. Y le voy a decir así Revolución Venezolana porque permanentemente debemos recordar que es la misma. Esa misma Revolución Venezolana tiene una deuda con Petión, y la deuda con Petión es la liberación de los esclavos. Deuda que además vamos a ver reflejada profunda y clarísimamente en el discurso de Angostura, cuando Bolívar dice: ustedes pueden cambiar cualquier otra cosa de las que yo haya tomado como medida, pero ruego, como rogaría por mi vida, como rogaría por la patria, por la liberación total de los esclavos. Demostración que va a ocurrir en Angostura de que no todos los deseos del Libertador, o que buena parte de los deseos del Libertador, de que la manera de ver la revolución por parte del Libertador no se va a cumplir. Pero esa la comento un poco después para no perdernos, ¿no? Entonces estábamos en 1816 y gracias a Haití, a la alianza con Petión y al pueblo haitiano, Venezuela reemprende su lucha. Las primeras cosas que hace el Libertador, por cierto, es cumplir con la promesa que ha hecho Petión, y tanto en Carúpano como en Ocumare proclama la liberación de los esclavos. Pero ahí comienza una lucha porque allí en Haití ha sido denominado como líder, como jefe supremo de la guerra de independencia y del ejército libertador, y sin embargo eso, digamos, del dicho al hecho hay un gigantesco trecho, porque inmediatamente todo lo que va pasando durante 1817, en el cual Bolívar decide descentrarse de la batalla, de la guerra hacia Caracas e ir hacia Guayana, para poder darle una base económica y una base estratégica a la lucha por la revolución de independencia. Y todo lo que va ocurriendo durante ese tiempo tiene que ver con un problema fundamental, que va a ser fundamental además para que pueda producirse toda la revolución de independencia, que es lograr la unidad de mando. Unidad debe ser nuestra divisa, es una consigna que nosotros escuchamos en el discurso de Angostura, pero es una cosa que se va fabricando, y se va fabricando con dolor, con sangre, porque tiene que ver, por ejemplo, con el fusionamiento de Piar, ¿no? Tiene que ver además con el sometimiento de los que trataron en el congresillo de Cariaco de alzarse también contra Bolívar y ponerlo en una fila, en segunda o tercera fila.
tiene que ver después con los que electos para el Congreso de Angostura, sin embargo, no aprueban la liberación de los esclavos, no aprueban muchas de las propuestas del Libertador, mantienen en debilidad al Estado. Pero ese tema de ir manteniendo la unidad de mando es uno de los temas que nosotros deberíamos poder poner hoy sobre la mesa. La unidad de mando es absolutamente indispensable. No hay revolución y no hay triunfo de revolución frente a lo que es una ofensiva imperialista si no hay unidad de mando. Y la unidad de mando la construye y la va construyendo Bolívar, pero tiene que poderla afirmar en otro de los temas que aparece profundamente ligado a la creación del Congreso de Angostura, que es el tema de la reinstitucionalización del Estado. El Congreso de Angostura, que se convoca en octubre de 1818 y que, digamos, tiene su sesión inicial con el discurso, una fecha como hoy, hace 200 años, es un momento de reinstitucionalización de la República. Y lo que estamos hablando en ese momento es de una constituyente. Lo que es el Congreso de Angostura es la segunda constituyente, pero además la primera constituyente en crisis de la fundación de nuestra República. Cuando nosotros nos sentimos venezolanos, tenemos que sentir que la República, es decir, lo que nos hace venezolanos, se fundó en una constituyente, la de 1811, y justamente en una segunda convocatoria de la constituyente es que se refunda para reinstitucionalizar a la República, para que pueda haber no solo unidad de mando, sino además también un conjunto de instituciones que puedan garantizar que esa República empiece a validarse ante los distintos escenarios internacionales, pueda ganar la fuerza que le garantice tanto el apoyo internacional como la credibilidad ante todo el pueblo venezolano para poder seguir avanzando en lo que es una guerra. Se funda en guerra esa Segunda República y vea usted si eso no tiene una formidable símil con el presente. Muy parecida a nuestra constitución convocada nuestra constituyente convocada el 1 de mayo es el Congreso de Angostura. Y con esos dos elementos, unidad de mando y reinstitucionalización de la República. Y en la reinstitucionalización de la República, Bolívar le pone un elemento absolutamente formidable. Uno podría ver, y muchos de los compañeros historiadores ven en el discurso de Angostura la discusión sobre la estructura del Estado y propiamente la presentación de la Constitución. Pero nosotros deberíamos poder verlo como con otros ojos, digo yo. Uno tiene, iba a sacar mi Constitución por aquí, pero no lo consigo. Aquí está. Uno tiene que recordar precisamente que nuestra República Bolivariana de Venezuela tiene como artículo 1, no 2 o 3, que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Y cuando uno habla de que entonces estamos República Bolivariana y estamos hablando de doctrina, y pues tiene que examinar los planteamientos de Bolívar en el discurso de Angostura a la luz de todos los otros que se ha planteado y verlo, no puede ver solamente lo que es circunstancial en el planteamiento, sino lo que es sustantivo. ¿Qué cosas son sustantivas? Entonces, bueno, yo creo que hay algunos elementos que uno podría recordarlos además con mucha fuerza. El primero es uno con el cual se presenta Bolívar. Bolívar se presenta victorioso. Además es jefe supremo del ejército libertador. Ejército libertador que acaba de tomar Guayana y asegurar Guayana, que en 1818 derrota a los realistas en La Flechera, que Morillo dice de él que nos manda a rendir al Congreso para que se rinda España, pero precisamente no estaban muy confiados de que pudieran triunfar sobre nosotros. Un líder militar que además no va a dejar de ser un líder militar, porque además lo dice, no rendiré, lo que sí no voy a hacer es rendir mis armas ante la República. Pero ese líder militar se presenta ante el Congreso y dice, dichoso el ciudadano que teniendo además bajo el dominio de las armas y la responsabilidad de la conducción de la República, tiene la oportunidad de brindar su poder ante el poder del pueblo. No es el poder del pueblo, por cierto, que lo voy a poner entre paréntesis porque justamente el Congreso es censitario todavía.
El Congreso es un Congreso de propietarios y eso en buena medida explica lo que va a pasar después. La época del liberalismo no da lugar a congresos propiamente populares. Los congresos y las condiciones para ser diputado al Congreso son condiciones que te obligan a ser propietario. Y quienes votan para la selección de los diputados al Congreso son propietarios. Pero es la mejor representación popular que puede llegar a tener en ese momento. Y entonces valga el formidable acto del pensamiento de Bolívar de rendir las armas frente a lo que es el poder popular, de generar el propio acto democrático de fundar la república sobre la base del desprendimiento. Eso que nos hace a nosotros encontrarnos sistemáticamente con Bolívar tiene que ver con eso, ¿no? Con el desprendimiento y con la capacidad además de seguir luchando, seguir comprometiéndose a la lucha y poner completamente a las órdenes de su causa, de la causa de la república representada en ese Congreso con todas las manchas o fallas que pudiera llegar a tener, poner toda su vida al servicio y al momento del que está llegando. Y en ese momento además tiene la ocasión de poder Bolívar además recapitular aquellas cosas que decía, ¿no? Recapitular que llegamos ahí de guerras y de horrores. Dice, lo que ha sido la guerra de independencia hasta ese momento no ha sido solamente una cosa de caos, un tema de destrucción, una guerra en todos los frentes, sino que ha sido las tres cosas y peor. Lo plantea directamente de esa manera y además se ubica él, que yo creo que también es una de las cosas tan potentes que permanentemente nos traía a la memoria el comandante Chávez, se ubica él como una leve paja en el huracán de la revolución. Es decir, como un intérprete de las cosas que van ocurriendo, pero sabiendo que aquel proceso que está ocurriendo no es el proceso de un hombre ni la locura de alguien que quiere imponer unos determinados ideales. No es un partido político ni es un líder iluminado el que está ahí al frente, es una gente que se entiende parte de la historia y parte de la historia de un pueblo que quiere ser independiente, que se está ganando su derecho a ser independiente, que lo está ganando por las armas, que lo está ganando en sus hechos jurídicos y él dentro de ese caudal no es solo jefe supremo, sino es jefe supremo pero a la vez es instrumento, ¿no? Es instrumento de ese pueblo y se ubica como leve paja que tiene que estar, digamos, dominado en realidad por los hechos de un pueblo que está en una lucha por la independencia.